¿Lo qué? Lo digo por si hay cosas Pues te incorrectas. digo barbaridades. Por sí, 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 por cosas incorrectas. Oye, hay una olla ahí, estás en tu casa, ¿no? Estoy en mi casa. Creo que eso es un extractor de jugos. Es que me han desterrado a la cocina, pero lo puedo sacar No, si no, acaso. no pasa nada. Ah. Lo decía por ti, ¿ah? Pero si no quieres que salga, No, no, pero no, no, no. Mi familia me ha dicho que me vaya a hacer mis cojudencias a la cocina, que ellos tienen su película del domingo a esta hora. ya, Y he tratado de explicarles que soy un escritor importante en algún lugar del mundo, pero no he convencido ni siquiera a mi esposa e hijos ya, de sí, que sí, vale la sí. pena dejarme la biblioteca detrás, que es lo que hago normalmente. ¿Tus hijos saben que eres famoso? ¿Qué te dicen cuando tú les tratas de explicar que eres famoso? No, mis hijos me dicen que soy famoso. Yo les digo que los escritores solo somos famosos los 3 días que estamos de promoción. Luego nadie, o sea, eres el día que el que salió del periódico, pero el resto del año no eres un actor, nadie se acuerda de ti. Claro, pero ellos siguen Pero, así, gente en YouTube, ¿no? O sea, famosos así, claro, reales. mi hijo de vez en cuando me dice, esos son famosos de verdad. O sea, ¿cuándo, por qué no tienes 3 millones de seguidores como el que juega Fortnite Claro. en el y Bueno, no sé cómo explicarle. entonces estás en Barcelona y no has, bueno, tu papá falleció hace 2 semanas. 2 semanas ya, sí, han sido. Y claro, lo que hace usualmente uno en estas circunstancias es ir a ver a la familia, pero no, No, no. claro, claro, ahora mismo no. Pero Y, iré pronto y bueno, estamos en contacto. Hicimos ayer una ceremonia con Sagasti y todo, de homenaje de gente de transparencia, de idea, ¿no? De las instituciones en que él trabajaba, ujú, y hay cosas así. Hice una misa Barreto también, ajá. entonces voy participando, bueno, como en todo, digitalmente. Es que Creo es, que hace un año compli- y medio que no salgo de esta cocina. es que es bien complicado, ¿no? Y a mí, digamos que, no sé, somos varios los que hemos tenido pérdidas en esta época y es claro, estas cosas de lejos son, no Es sé. duro de lejos, pero por otro lado, claro, lo han despedido con tanto cariño, me ha mm, sorprendido a todos en la familia ¿Cómo cómo, te va a sorprender? porque no era tampoco un político que fuese candidato a nada, que estuviese normalmente en la presencia pública, ¿no? Pensamos que sus amigos más cercanos, claro que saludarían, pero ha sido como un acontecimiento y muchos columnistas, y espacio en los medios incluso, y entonces eso también lo hace todo menos difícil, ¿no? Te anima, porque ha dejado un recuerdo muy bonito. Sí, ¿no? Sí, de hecho, no sé, es que además creo que varios, al menos a lo largo de los que nos metemos en líos públicos, pues siempre lo hemos visto, ¿no? Y además siempre el lado correcto, lo cual es lo que ha sido Claro, particularmente emocionante, pues recordar en estos días, ¿no? Entonces, ayer justo escribí sobre él en el espacio de su columna, me dieron su columna para qué hacerla yo y bonito. despedirme de él. Y lo que más me impacta que proponía ahí es que en realidad no hizo nada heroico, hizo cosas como ser coherente con sus ideas, pero dialogante con los demás, y ser honesto, no robar, pero nos parecen tan extrañas, nos parece tan raro que alguien sea así, que ha habido todo este movimiento de gente recordándolo y echándolo de menos. Y yo pensaba mucho en tu papá justo leyendo el libro y Líbranos del Mal, que ha sacado ahorita, que además empieza con un segmento que se llama Padre, ¿no? Eh, y Sí, empieza, y empieza con la historia de un chico pues, que su papá es peruano, pero él ha sido criado fuera, ¿no? Al menos en ese único aspecto, quizás también pensé un poco en ti, porque ¿cuál fue tu experiencia de chico con tu papá? ¿Era embajador, viajaba? Y entonces ¿cómo fue esa historia contigo? no, en realidad, bueno, viajábamos todos, vivíamos, mis primeros recuerdos son de México. Mi papá estaba ahí como asilado, asilado político. Tenía un documento mexicano que decía, el portador de este documento dice llamarse Rafael Roncayolo, dice ser peruano y estar en condición de asilado político, de todo lo cual el gobierno mexicano no da fe.
¿Eso decía el papel? Eso decía el papel, y él, para los países en que no hablaban español, lo usaba como pasaporte, como parecía un pasaporte, se lo llevaba y se lo hacía sellar como si fuese un pasaporte, y viajaba, eh, él sí viajaba por muchos países de siempre. Nosotros crecimos ahí, yo llegué a Perú ya, pues, cerca a los 10 años, más o menos, a mediados de los 80, llegué a Perú. Yo crecí en México. Claro, y eso pasa un poco en el libro, por los que no han leído el libro, es que es, empieza como una suerte casi de novela juvenil o novela de juventud o de rito de paz o no. Y va Empieza con este, oscureciendo. empieza con este típico personaje adolescente y no quiero spoilear más en realidad, ¿no? Porque no sé hasta dónde se puede spoilear, no sé hasta Bueno, cuánto ha spoileado la promoción del libro, pero... sí, el tema y la idea de que tiene que ir a descubrir, tiene que ir a Lima a descubrir quién es su padre, ¿no? Pero por suerte ese padre no es el mío. Ah, no, por suerte no. Eh, él tiene que ir a un país, o sea, claro, Jimmy, el protagonista de la novela, no ha estado nunca en el Perú, Ujú, y su padre no habla del Perú. Eh, y, eh, y es como un secreto, hay un silencio en todo lo que tiene que ujú. ver con Perú y con su pasado, ¿no? Claro, Pero su abuela enferma, y entonces él tiene que viajar a Perú, porque descubre que su padre no va a ir al Perú, y él no sabe por qué. Así que cuando vaya a Perú, va a empezar a descubrir no solamente el Perú, sino por qué su padre nunca habla de eso, ¿no? Y de lo que pasó ahí. Y en el fondo va a descubrir quién es él mismo y de dónde viene. y una de las cosas que me parece interesante del libro es que cuando llega a Perú, en realidad pues llega a la cosa menos, no sé, a la burbuja más burbuja dentro del Perú, ¿no? Que es San Isidro, la calle Libertadores, además específicamente, que es esta Es muy calle, específica. que es como una especie de calle, no sé, señorial aún, ¿no? No es... Es un intento, es como su abuela, la mamá Tita, que es un personaje que a mí me gusta mucho, que es esta señora que vive tratando de negar todo lo que ha ocurrido en su vida y en el país durante 50 años, más o menos. Y la propia calle Libertadores, en un distrito como San Isidro que se ha ido llenando de edificios, es como un reducto de las viejas casas señoriales tratando de resistir mientras el mundo se hunde alrededor, mientras el mundo que entendían desaparece. Y es precisamente de esa clase social llena de secretos, ¿no? Eh, de, de, de misterios familiares, de donde salen más o menos todos los problemas de Jimmy y su familia, ¿no? Y esa parte que me pareció bien interesante porque, a ver, no sé si tú coincides conmigo, pero en la literatura peruana más oficial, si quieres, y lo que se suele llamar o se solía llamar en estos debates antiguos la literatura más criolla, este, la mirada sobre la clase alta peruana era muy desde dentro, entonces muy como todo muy normalizado, ¿no? Pienso en Bryce, no solamente en Bryce, pero el mismo Vargas Llosa cuando habla de sus personajes, pues en Miraflores, digamos, su entorno Claro, eso es, ¿no? Ese es el ambiente, ese se da por sentado. en Vargas Llosa hay como dos universos, ¿no? Miraflores y Callao, más o menos, ¿no? La zona de la ciudad de los perros, que son Ujú. como la civilización y la barbarie, ¿no? Que se Exactamente, enfrentan exactamente. físicamente dentro de la ciudad. Claro, pero en la literatura peruana más oficial, de nuevo, ¿no? Digamos, el canon, no sé, como se quiera llamar, eh, la mirada de la clase alta a la clase alta peruana, limeña, específicamente, eso se naturaliza. Y en cambio, en tu libro es como este personaje es un chico, es un adolescente que no tiene esos códigos, ha sido criado en Estados Unidos, la describe desde fuera, ¿no? Desde casi como analizando unos marcianos, ¿no? Y eso es bien poco usual en realidad en la literatura, eso, en cierta literatura peruana, ¿no? No sé si Bueno, eso a eso ha aportado tu experiencia también de llegar al Perú a los 10 años, no sé. sí, a esas alturas soy un poco extranjero en todas partes, ¿no? Lo cual eh, yo creo que te da una mirada más distante, más analítica de cosas Ujú, de los tabús de una sociedad, de las cosas de las que una sociedad no quiere hablar.
tanto en Perú como en España, ¿no? Como en México, donde sigo yendo y trabajando mucho. Ujú. Pero, pero sí es una fuente de problemas, claro, porque una sociedad se basa en los silencios que compartes, no solamente en las cosas en que estás de acuerdo, sino en las cosas que no dices, de las que no hablas y que son acuerdos, ¿no? Y yo ya me he olvidado cuáles son las cosas que no debo decir. Esa No es una ventaja. sabe, frecuentemente me ocurre que digo cosas que no debía haber dicho y luego hago las conexiones, y uno de los puntos y me doy cuenta de que hay ciertos tabúes, ciertos secretos que yo ya no, cierta presión que yo ya no siento, pero que a la vez eso también, como el propio personaje de la novela, te vuelve más solo, Mm. te hace más solitario, porque hay menos gente con la que compartes muchas cosas. Hay más gente con la que te llevas bien, pero menos con la que realmente puedes intimar en un sentido amplio. Y esta historia que, esta sí no es un spoiler, esto tiene que ver con los abusos del sodalicio, o inspirado en los abusos del sodalicio. Eh, ¿Hasta qué punto te llegó la información de manera cercana o fue que estuviste viendo los reportajes que se hicieron sobre el caso? ¿Cómo surgió Pues, la no hice idea? una investigación, digamos, profesional. Cuando empezaron a salir los temas al público, cuando salió el libro de Pedro Salinas y Paolo Ugasi, este tema entró en el debate, ¿no? Y fue algo de lo que empezábamos a hablar. Yo de repente empecé a descubrir que el tema estaba mucho más cerca de mí de lo que yo mismo había pensado. Yo Mm. tengo no uno, sino varios familiares, de un modo u otro, metidos en la congregación. Eh, Periodistas, como amigos, como Paola, que han hecho las denuncias, han investigado las denuncias. Curas, conozco curas que han estado con o contra Mm. el sodalicio en distintas facetas de la vida académica, social, religiosa. Y súbitamente había muchas pequeñas historias alrededor, pequeñas anécdotas, pequeños detalles que me empezaron a llamar la atención. El tipo de detalles que no llegan a los medios. Por Y ejemplo. que hablaban de por ejemplo, los que tenían que ver con una sexualidad mucho más compleja, Mm. de lo que obviamente lo que nos importa son los abusos, con lo cual el retrato que tenemos es un montón de señores depravados abusando de un montón de menores indefensos. Pero también había sexo entre adultos, sexo entre hombres y mujeres, consentido, pero siempre oculto. Siempre había Mm. historias de cosas que habían ocurrido alrededor, con lo cual um, y luego había historias como la de un chico que había sufrido abusos sin saber que sufría abusos. Él creía que hacía ejercicios espirituales y mucho después de volver, digamos, a la vida civil Mm. y tener una pareja, le propuso hacer ejercicios espirituales a su pareja y su pareja le explicó que eso no era yoga, que eso era sexo. Y para él fue un shock. Y todas estas historias de este extraño ecosistema sexual, de qué pasa con el sexo cuando no puedes hablar de él, ¿no? Mm. Cuando es justamente lo que nadie está mencionando. Eh, es una invitación a escribir una novela, porque no vas a llegar Ya, claro. los autores no te van a contar, y si te lo cuentan, es posible que te mientan. Y si no te mienten, es posible que se mientan a sí mismos, y te digan la verdad, pero una verdad muy retorcida, ¿no? Entonces, solo la ficción era la manera de ver cómo ocurre esto, cómo llega a ocurrir este grupo de gente haciendo esto frente a los ojos de todo el mundo, cómo todos ellos fueron alguna vez chicos inocentes y religiosos, ¿no? ¿Cómo se convirtieron en esto? Solo una novela te lo puede contar. Y y, y no, o sea, ¿en qué momento te surgió la idea de, ok, esto tengo que hacer? Porque tú eres, o sea, digamos que nunca paras de hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Mm. Siempre me Pero pregunto no estaba contigo haciendo novelas. específicamente cuándo tomas la decisión de ya, vamos a hacer esto, porque como parece que estás haciendo tantas cosas al mismo tiempo que no. Bueno, es que llevaba 5 años haciendo de todo porque no tenía previsto escribir una novela. Llevaba 5 años sintiendo que
yo aprendí a escribir del oficio, de escribir discursos políticos, telenovelas, reportajes, de escribir cosas, ¿no? Y después empecé a escribir mis cosas más personales en mis libros, ¿sí? Y llevaba varios años sintiendo que tenía que volver a esa base, volver a aprender todo mi oficio de nuevo, volver a escribir. Claro, ya tienes 40 años, no 20, o sea que te hacen propuestas mejores. ¿Sí? Escribí teatro, escribí guiones de cine, de televisión, fui escritor fantasma otra vez. Llevaba mucho tiempo en otras cosas y muy contento. El momento en que quizás decidí que aquí había una historia, o sea, estas cosas que te he estado contando ya como que vibran alrededor y te llaman la atención y te incitan tu curiosidad, pero quizás el hallazgo que dispara un poco todo es el descubrimiento que me comentan varias personas de que uno de los pederastas más hambrientos y de peor recuerdo escapó antes de que se destapasen todos estos casos. Fue a Estados Unidos y tuvo un hijo. Y el tema habitual entre las personas que comentábamos esto es, ¿y ese hijo sabe? ¿Ese hijo sabe lo que ocurrió? ¿Ese hijo ha venido al Perú? ¿Alguien le ha dicho en el Perú? ¿O vive en una nube aislado de todo el pasado? ¿No habla español? ¿O alguien le ha dado una explicación? No, nunca lo supe, ni lo quiero averiguar porque ese chico claro. real no quiero ni que sepa que eso tiene que ver con él, ¿no? El pobre no tiene culpa de nada. Pero esa idea, la idea de alguien volviendo a su país y descubriéndose a sí mismo, a su padre y al Perú, porque esta historia tiene muchas particularidades en el caso del Perú, me pareció que hizo como imposible. A partir de ese momento se unieron varios puntos y la novela empezó a empujar para salir, ¿no? Eso de que tiene muchas particularidades sobre el Perú es bien real, ¿no? Que cuando lo estás leyendo dices, no, sí, esto está ocurriendo en Perú claramente. Y justo hace un rato decías, ¿no? Que había cosas que te habías olvidado que no podías decir, ¿no? Cuando vas a Bueno, Perú... fíjate que todavía me pasa, Ajá. y contigo lo he hecho, en toda la promoción que estoy haciendo del libro, empiezo a contar cuánto va a tardar el periodista en decir pederastia. Y tardan horas. Tú has sido más o menos rápido. Pero empiezan unos subterfugios y unos giros y unas florituras para evitar entrar en el tema, para evitar mencionar esto, porque nos pone muy nerviosos. Y esa justamente esa capacidad de de no nombrar las cosas, de no decir las cosas, es lo que alberga un caso como este. Yo tengo una Y muchas hipótesis, otras por cosas. ejemplo, sobre eso de que los peruanos, porque es real, ¿no? O sea, una de mis hipótesis, por ejemplo, de por qué los peruanos somos los reyes de poner chapas en el mundo, es por eso, ¿no? Porque no nos gusta decir las cosas por su nombre y Por siempre su tenemos que nombre. inventar algo, ¿no? Y no Sí. podemos decir, no sé, pues unas cervezas heladas y unas chelas bien helenas, porque es como, hay una pulsión dentro Es nuestro demasiado de directo decir las llamarlo como cosas es. tal cual, ¿no? Sí, sí. Y No sé los si... sobreentendidos. Yo hago muchos proyectos creativos uniendo a gente de Perú con gente de España Ujú. y que son como opuestos en este sentido. Entonces, hago de traductor muchas veces, porque los peruanos creen que los españoles son profundamente violentos y los españoles no entienden qué les está diciendo el peruano. Porque se da tantos giros y tantas vueltas para llegar al punto que termino siendo el departamento de traducción de los proyectos. Y eso es real, ¿no? O sea, damos muchas vueltas, nunca decimos las cosas realmente, ¿no? Y creo que eso es bien... Bueno, yo diría que pasa, porque también pasa en Colombia, Centroamérica, México, toda esta línea, desde Bolivia, yo diría. Los argentinos y los chilenos yo creo que ya tienen otro tono. Y creo que pasa en sociedades muy, muy desiguales y con historias muy violentas, donde básicamente no sabes con quién estás hablando y cómo va a reaccionar.
al final los españoles saben que se van a gritar un rato y no va a pasar nada. Ajá, claro. Y entonces puedes gritar porque sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? En cambio, nosotros tenemos mucho cuidado, no vaya a ser que el otro reaccione de una manera que no tenemos prevista y sea más poderoso de lo que creemos. Y eso es bien loco porque uno asumiría que esa conducta, que efectivamente, como tú dices, incluso creo que está estudiado, ¿no? Ese tipo de conducta, sobre todo de países donde ha habido colonización, ¿no? Eh, pues uno asumiría que eso es más común pues, en las clases más sometidas, finalmente. Pero en la clase alta peruana, que se describe también en tu novela, pues es igual. Es lo mismo, ¿no? Y hay un montón de silencios y un montón de eso todo lo Muchos que tú describes. más, Mm, porque además es un mundo muy pequeño. Es una clase tan pequeñita, que todos son medio primos. ya. O sea, la cercanía entre todos hace que todo el tiempo haya posibles conflictos. Bueno, pueblo chico, ¿no? Es como un pueblo. Esa clase social es como un pequeño pueblo, donde todos pueden hacerse daño al primer resbalón. Y es por eso también que, en general, los grupos ultraconservadores que han tenido casos de abusos, muchos en muchos países, uh, se han reclutado a sus víctimas en las clases altas, porque en realidad en todas partes ya viven como en una sectita, ya Mm. viven sintiendo que el mundo exterior es una amenaza que les puede hacer daño, que no hay que hablarle, pasando frente a los mendigos sin mirarlos, ¿no? Como si no estuvieran, evitando a personas que les pueden hacer un daño real o imaginario. Y entonces lo que hace estas comunidades religiosas es simplemente continuar el patrón y cortar más sus vínculos, ¿no? Reducirlos a un grupo aún más pequeño, ¿no? Decirles que esta es la única sociedad cuyas reglas son relevantes para ellos y cortar su vínculo con el mundo exterior, cosa que les resulta natural porque ya habían cortado vínculos con la mayor parte del mundo exterior. ¿Y qué cosa te parece, tú que eres así como extranjero en todos lados, qué te parece más peculiar de ese mundo, del mundo limeño, de la clase alta? ¿Qué cosa te parece, qué cosa te sorprende más que no ves en otros lados? Bueno, que en realidad es más pobre. Los ricos se parecen en todos lados, pero los ricos peruanos tampoco son como los argentinos, los brasileños, los mexicanos, que son muy, son países con ricos muy ricos. La Mm, nuestra se basa en códigos que ni siquiera tienen que ver con el dinero muchas veces, ¿no? Mi profesor, uno de mis profesores de lingüística, que ya falleció, Carrión, decía que los ricos ingleses son del mismo color que los pobres ingleses. Y no se visten muy diferente y son de la misma estatura. Entonces, tienen que hablar muy bien para distinguirse. La distinción de clase está, se forma en la manera de hablar, en el lenguaje. En cambio, decía, los ricos peruanos tienen tal abismo de los demás, no porque sean muy ricos, sino porque nosotros son tan pobres y tan de otro color y tan de otra cultura, que todos hablan pésimo. O sea, no tienen ni vocabulario porque no necesitan el lenguaje para distinguirse, ¿no? Entonces sus señales de distinción son más baratas, son menos ostentosas y consumistas que las de otros países. Hay una parte en la que Mamatita me parece que se llama el Una personaje mamatita. de la abuela, que es un gran personaje. Todo el Eh, mundo la habla mucho de la mamatita y me alegra porque también a mí me gusta mucho ella. es un gran personaje. Cuando está gritándole a la televisión que estos políticos son unos comunistas, es como muy Eso lo hemos relevante, visto todo. es muy relevante en este momento, ¿no? Como si lo hubieras escrito esta semana, literalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay otra parte que también habla de los políticos, pero habla de los políticos que le caen bien, ¿no? Y les caen bien porque conoce a sus familias.
Que Claro. eso es tan limeño peruano oh, claro, sí, porque yo lo conozco. O sea, esta persona no Bueno, puede ser tal porque yo lo conozco, ¿no? incluso, es que lo ves incluso en la política, el hecho de que los Fujimori sean una dinastía, o sea, haya los herederos, los padres, hay que sacar al padre de la cárcel, se ve mal que no, ella no rompa normas de la democracia para sacar a su padre, ¿cómo no vas a sacar a tu padre? ¿Qué tan personal es nuestra lectura de la política? Hablo de los Fujimori, pero podría hablar de los Ollanta, de los Humala, o de, bueno, de Claro, pero cualquiera de tus los libros. Fujimori Tus han libros sido sobre más telenovelescos, presidentes ¿no? y más tiempo. Pero tus libros hablan mucho de eso, de qué tan personal es el poder, qué tanto depende de que tú eres de este barrio, tú eres cuñado de este, qué tanto las ideas políticas no son tan fuertes como los parentescos personales, ¿no? Ya, y eso es bien, no sé, eso es bien propio de lo pequeña que es esa élite, ¿no? Entonces hay todo un rollo de... Pueblerino, ¿Perdón? pueblerino. Claro, sí. Porque de verdad muchas decisiones se toman en base a, claro, pero yo lo conozco del colegio, además la típica pregunta, ¿no? ¿De qué colegio eres? En fin, ¿no? Pero Sí, eso define muchas cosas en el Perú y define bueno, muchas cosas, por ejemplo, con el caso de Sodalicio, ¿no? Que era como, pero si todos son de buena familia, ¿cómo puede ser que esto esté sucediendo, ¿no? Que es como, claro, primero que nadie creía que a esa gente le pasan cosas. ujú, Pero segundo, que es más interesante y le pasa a los personajes de la novela, que eh, sí estos chicos tenían un perfil eh, muy frecuente, eh, problemas con sus modelos paternos. mm, Eh, Vienen de familias en que los padres están ausentes, desaparecidos, enfermos, alcoholizados, lo que sea. Pero en el momento de la adolescencia, en los colegios, en los últimos años de colegio, los chicos tienen que decidir qué van a hacer con sus vidas, qué van a hacer con su adultez, qué hombres van a ser. Y no tienen un modelo, no saben, en su casa no les ha dado un modelo potable de lo que deberían ser. Y entonces viene la comunidad religiosa y les ofrece una familia y les ofrece un padre. Y la necesidad del padre, ya no hablo solamente del caso peruano, pues, la he visto repetida en muchos de los países. Es un padre que te dice, yo voy a guiarte. Uh, y otra cosa que ocurre es que muchos de estos chicos, al necesitar un padre, un modelo, y saber que no lo tienen, se sienten... Y no hay nada más consolador para un adolescente que se siente diferente y para un adulto que se siente diferente que pensar que no es diferente, es mm. mejor. Así que el grupo te da un padre, un sentido, una mística. Nosotros somos una élite, vas a formar parte de una élite que tiene una misión. Y si quieres escalar más en esta élite, tienes que pasar ciertas pruebas, ¿no? Las primeras no eran ni sexuales. Muy pocos llegaban a la parte sexual, pero todos pasaban por pruebas que empezaban por deteriorarte, humillarte, hacerte sentir que tú sin el grupo no eras nada hasta que te sometieses por completo a ese padre que se te ofrecía. Eh, Esto era lo que te daban, ¿no? Una familia, un sentido. Y para terminar, ya, te quería hacer una última pregunta, que es algo que desde que las denuncias, empezaron las denuncias ya grandes, ¿no? Porque siempre ha habido, en realidad desde 20 años se ha ido un poco, pero desde que Pedro Salinas y Pablo Gas sacaron ya la investigación grande, que a veces pienso que esto justo salió a la luz porque pasó en la clase alta. También a pesar de que se pasó en la clase alta, pero también porque, ¿no? Que puede haber habido, que seguramente ha habido y hay muchos abusos sexuales de pederastas en otras congregaciones religiosas, pero que no salen a la luz porque no hay
la agencia, no tienen no tienen los contactos suficientes, esta cosa que sí tiene la clase alta de este rumor que recorría y tenía años y de pronto ya alguien lo asume y sale, ¿no? Y el resto del Perú quizás está más desconectado, mm, y de pronto no tienen, ocurren estas cosas y de pronto no tienen cómo demonios salir a la luz. Bueno, No sé qué piensas tú de eso. yo diría que, y recuerdo de cuando he trabajado cerca de temas legales, que la mayor parte de abusos los debe sufrir gente pobre, por el simple hecho de que viven con sus abusadores. O Mm, sea, de que los espacios son más reducidos. El abuso siempre viene de gente en la que confías, de mm, gente a la que quieres. Pero cuando eso ocurre en una congregación religiosa, lo que pasa es que los que abusan luego tienen que ascender a sus víctimas a puestos donde estén contentos. mm, Con lo cual esas víctimas empiezan a reproducir lo que ellos aprendieron con los nuevos que van llegando. Y al ser una organización religiosa, uh, porque también hay abusos, por ejemplo, en centros deportivos o en colegios laicos, pero en este caso, en el tema religioso, el cura es tu contacto con Dios. mm. Tú de alguna manera has dejado a esa persona tu guía moral, lo que él te diga tiene que ser bueno, ¿no? Eh, y esto explica, o sea, lo raro no es que se haya sabido, como tú dices, por qué era de clase alta, lo raro es que hayan pasado tantas décadas sin que se supiese. Y yo creo que tiene que ver con esa confianza, primero, ciega, en el cura, eh, él es bueno, y segundo, con cuánta gente se siente afectada cuando tú dices algo como esto, porque si tú haces una denuncia, no solamente estás acusando al atacante, al victimario, también al colegio que te puso en manos del atacante, también a los padres que te pusieron en ese colegio, también a los chicos que están en ese colegio y que de repente estás atacando su infancia y su idea idílica de su propia infancia, ¿no? Frecuentemente las víctimas están poniendo en juego todo su mundo y los primeros que se les van a poner en contra no son los abusadores, son sus padres, son sus hermanos, son sus compañeros. Por eso admiro mucho a la gente que se atreve a contar estas cosas, porque requirió mucho valor. Porque hay esta especie como de presión de grupo de no, pero no, no pasó nada, ¿no? ¿Cómo puedes decir que eso ha pasado si no ha pasado? Porque claro, digamos, quizás a esa persona no le pasó, ¿no? Pero hay como que le rompes esta imagen de su pasado, de su Claro, primo. y tu infancia es un momento, para todos es un momento sagrado, ¿no? Es el momento en que todo era bonito. Necesitamos creer que, que nuestra infancia sigue siendo pura, que es la parte pura que aún guardamos dentro. Claro. ¿Tú fuiste a un colegio religioso? Sí, sí, al Agustiniano San Martín de Porres, que está al frente del Queirolo de Pueblo Libre, nadie lo conoce. Siempre tengo que decir que estuvo al frente, que está al frente del Queirolo de Pueblo Ah, Libre. bueno, lo importante es el bar. Sí. Fui a un Yo, bar que tenía un colegio. sí, creo que en mi colegio, espero, al menos hasta donde yo sé, no hubo nada de eso, pero el jefe de normas, que era una especie de auxiliar de disciplina y que era un fanático religioso, que cuando se enojaba contigo te decía que eras como los fariseos, un sepulcro blanqueado. Ah, sí. Eh, Ahora es exorcista. Este, entonces, Bueno, supongo que es un ascenso. parece que se abrió la rama católica y tiene su propia secta o como sea que se llame. Y un par de veces le han hecho reportajes a él como... Y siempre exorciza a menores de edad. Entonces ahí yo ya me preocupo. Y nosotros teníamos un cura que no creo que fuese nada tan grave, ¿eh? Pero se le iba la mano, ¿no? Y un día lo mencioné en una columna para hablar de otra cosa, o sea, para hablar de los escándalos públicos.
Ujú. pero conté que teníamos en el colegio a uno de estos. Eh, y no era un secreto, es decir, hacíamos chistes con esto. Nos parecía, es verdad que no creo que hayan sido tan graves los casos, pero el hecho de que él no, se le fuese la mano y nos tocase, nos Ya, claro. parecía una gracia, Mm, pobre cura. Y cuando conté esto en la columna, recuerdo a mis compañeros de colegio que se pusieron como fieras masivamente dentro de las redes. Los que no les había pasado porque porque pensaban que yo tenía que estar mintiendo, y los que sí les había pasado porque no querían que se supiese que esto había ya. pasado, ¿no? Y fue muy chocante como de repente cuando alguno, porque había todo tipo de teorías de si yo hacía esto por publicidad, o la más peregrina de una de sus redes sociales es que yo soy hijo de comunista, lo cual evidentemente me hace maricón. Y cuando eres maricón quieres dañar al colegio. Y esta era su línea de razonamiento. Pero esto era algo que él consideraba un argumento muy elaborado y ocurría. Y entendí que era, claro, lo que tú has dicho, que estaba dañando su infancia Jua. y que, Fue y que casi estaba haciendo como si algo, hubieras ¿no? puesto en Facebook que piensas no votar por Keiko, básicamente, que al parecer es algo que Bueno, está, bueno, yo te caen pienso encima no, horrible. cada vez más pienso no votar. Cada Ya, vez más me parece una opción razonable y, y además es que me parece que deberíamos exigirlo. O sea, bueno, hoy Castillo ha nombrado un equipo de gobierno que ya es algo y vamos a ver, pero hasta ahora esta gente tenía que buscar el voto de los que no votamos por ellos en la primera vuelta. No han hecho el más mínimo es impresionante, esfuerzo es por, impresionante. por convencer a los que no votamos por ellos. No les interesamos. Lo que les interesa es volver a los suyos locos para que nos obliguen a votar por ellos a los demás. Y esto me parece que deberíamos castigarlo en las urnas, que no podemos esperar que no pueden esperar nuestro voto si ni siquiera lo piden. Sí. Bueno, Santiago, oye, nada, un placer como siempre. Avísame cuando vengas por aquí o yo te aviso cuando voy para allá.